Ya está bien, cretino. Solo hay un retorno, ¿vale? Y no es de un rey, es el retorno del Jedi. Un pirado de Star Wars. ¿Así que yo soy el pirado y vosotros ahí contándoos vuestras bobadas? Tendrá que disculparle. Es un enemigo de la trilogía. ¿Qué demonios le ha pasado a este mundo? Solo hay una trilogía, capullos descerebrados. Sí, estás loco, Jar Jar. ¿Que yo estoy loco? Esas pelis de Hobbit sí que eran un auténtico coñazo. Solo tratan de un montón de gente andando. 3 pelis sobre personas andando hacia un puto volcán. Resulta que hasta los árboles andaban en esas pelis. ¿Sabes? Ya me he cansado de ti. Porque pasando de tu análisis simplista de la trilogía, El Señor de los Anillos fue un logro sin precedentes que hasta la Academia reconoció entregándole a Peter Jackson el Oscar a la mejor dirección. Un premio que tu amiguito George Juguetitos Lucas nunca ha ganado. Y por supuesto nunca ganará. Toma ya. Lo has machacado. He escuchado una cosa. Si Peter Jackson hubiese querido alucinarme con esas pelis de los anillos, habría acabado la tercera llevándola a su conclusión lógica y no a los 25 finales siguientes. ¿Y cuál es la conclusión lógica? Sí, colega. Ilumínanos. Cuando el puto frito ese se despierta de su pequeño coma o lo que fuera y los hobbititos están saltando sobre su cama y Sam se asoma por la puerta y le lanza esa miradita tan gay. Los anillos no, Randall. Di lo que quieras sobre Jesús, pero por favor no te metas con los anillos. Voy a llevarte hasta la comarca a patadas si no cierras esa puñetera boca. Chicos, esa mirada era gay. Creía que Sam iba a decirles a los hobbititos que se fueran a dar una vuelta para que pudiera acercarse a Frodo y chuparle la polla. Ese sí era un final merecedor de un Oscar. Capullo. No son gays. Son hobbits. Y luego, para rematar después del rollito entre Sam y Frodo, justo antes del final, Sam va y vuelve a entrar en el armario con su familia hetero. Érase esta vez, donde la escritura es lo último que se pierde. Bienvenidas y bienvenidos a Érase esta vez. Con ustedes una jienense 5J. La M de matrícula de honor viene de su nombre. Ella es Mamen Conde. Buenas tardes, Mike. Gracias por tu presentación una semana más. Y como copresentador no hay nadie mejor para un confinamiento que él, porque se sabe todas las series que hay que ver. La P de presentador es de Pablo Rompe. Gracias, Mike. Siempre por esas P de presentaciones. Desde luego no por la compañía, porque me sé todas las series que hay que ver. Exacto, esa es la característica. Pues bien, Pablo, aquí vamos, no estamos mal. Mejor que cuando empezamos, ¿no? Menos confinadas. Menos confinadas, sí. ¿Imaginas que la gente escucha esto dentro de, no sé, de unos años? Alguien rescata este audio en iVoox y dice, ¿qué habla esta gente de fases? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? En fin, la gente no tiene memoria. ¿De qué hablan estos viejos? Pues estos viejos hablan de la trama, ¿no, Pablo? Vamos a hablar un poquito de eso. Como estamos teniendo una trama muy interesante 2020 y después de los personajes, creo que lo más importante también puede ser la trama. Pues sí, hemos dicho, vamos a hacer un programa sobre la trama, con que 2020 le está superando todas las series posibles y todos los argumentos de libros posibles, pero bueno. Sí, vamos a usar este recurso que nos está dando la vida para hacernos un girito de guión y vamos a hablar de la trama en este tercer podcast de Érase esta vez. Well, the drunken clown's still hanging around, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la sección que, como dijimos, se titula Consejo de escritura vendo que para mí no tengo, que es básicamente de lo que va mi rollo. Y Pablo, déjame que empiece diciendo solo esto. Novelas eróticas con dinosaurios. No novela erótica en Jurassic Park, no. Novela erótica entre humano y dinosaurio. ¿Vale? Bien. Estamos, creo que todo el mundo ahora mismo acaba de pegar el oído bien al podcast. Claro, yo lo sabía. Esto es un buen gancho. No estoy loca, ¿vale? No me lo estoy inventando. Ojalá tuviera esa imaginación. Esto existe, esto es real. Si no me creéis, podéis ir a Amazon. Luego subiré algunas imágenes de portadas porque las portadas no tienen desperdicio. O sea, de verdad que no lo tienen.
Sí, hoy ella me ha escrito al WhatsApp y me ha dicho, voy a hablar de novela erótica jurásica. O sea, y lo leí así por encima y no le da la importancia que tenía. Tiene mucha importancia, ¿vale? Porque, bueno, a ver, yo he de decir que no he leído ninguna, ¿vale? Estoy tentada porque, o sea, hay una que se llama Un dinosaurio billonario me obligó a hacerme gay, por ejemplo. Otra que es... Así quería que se llamara mi grupo punk. Claro, o sea, no sé, cogida por el Tyrannosaurus Rex, literalmente, en fin. Son reales, yo no he leído ninguna, pero estoy muy tentada, ¿vale? Porque pienso que tienen que ser impagables. Solo por las portadas y los títulos. La cuestión es, no estoy hablando aquí para hacer apología de ese género literario, ¿vale? No soy yo ni de que tengáis sexo con dinosaurios, por favor. Exacto, yo lo que quiero decir es que si alguna vez habéis pensado... mucho, pero no. Bueno, por supuesto, asumo que alguna de estas, porque hay una que es en un museo, entonces imagino que será los fósiles que resucitan, no lo sé, me tiene muy intrigada el tema, pero en fin, si ahondo algún día os lo explicaré. La cuestión es, seguro que todas las personas que en algún momento han pensado escribir han pensado, me gustaría escribir esta historia, pero no creo que le interese a nadie. Bueno, pues mira, parece que hoy en día hay un público para todo, incluso, insisto, para la novela erótica con dinosaurios. Así que la próxima vez que pienses, yo creo que mi historia no es buena, yo creo que no le va a gustar a nadie, a lo mejor sí, ¿vale? Recuerda esto, recuerda estas novelas, ¿vale? También, otra cosa importante con respecto a la idea es que no os preocupéis si no es demasiado creíble, ¿vale? Porque os leo un titular de la vida real. Unos monos huyen con muestras de COVID-19 tras atacar a un técnico de laboratorio. Y no es del Mundo Today. Exacto, esto es de... Es real. De los medios de comunicación serios, ¿vale? Entonces, si alguien escribe eso en una novela, ya te digo yo, que todo el mundo va a pensar que es surrealista, absurdo, etcétera, etcétera. Pero es que, una vez más, la realidad ha superado a la ficción y todo eso, y al final, ningún argumento demasiado increíble si sabes enfocarlo bien. Sí, ya no hay reglas. En el mundo no hay Claro. reglas. O sea, lo que está siendo un problema para los escritores, porque nos están quitando la realidad nos Claro. está quitando todos los argumentos. La creatividad y la originalidad y la capacidad de soñar un poco y de hacer cosas increíbles, ¿ya para qué? Ya no sé. Si ya la realidad cada día es... Pones las noticias y es mejor que ver una serie de ciencia ficción, ¿no? El caso, ya nos hacemos una idea, ¿no? O sea, ya tenemos nuestra idea, ¿vale? Esa idea que en principio pensábamos que no le iba a gustar a nadie, pero que ahora, como Mamen nos ha hablado de esto, decimos, ¡ay, pues a lo mejor sí!, ¿no? Por ejemplo, una idea que se me ocurre así a bote pronto, me voy a inventar sobre la marcha, pues un niño mago, ¿vale? Que asiste a una escuela de magia en Escocia. Ya estamos hablando otra vez del Señor de los Anillos. Sí, vale, yo sé que abuso mucho de los ejemplos de Harry Potter, del Señor de los Anillos, pero son dos sagas que marcaron mi adolescencia y además es muy importante, casi todo el mundo las conoce, ¿vale? Porque quien no ha leído los libros, al menos casi seguro que ha visto las pelis. Entonces, a mí me viene muy bien para poner ejemplo, ¿vale? Así que, volviendo a Harry Potter, voy a analizar lo que yo quería comentar hoy aquí, que es tema, argumento y trama, ¿vale? Vamos a analizarlo porque a mí hasta hace relativamente poco me costaba diferenciar estos tres conceptos, ¿no? El tema en Harry Potter, pues el tema sería la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, también la idea de ser el elegido, ¿vale? Ese es el tema, la idea que flota en torno a toda la saga. El argumento. Star Wars. Star Wars y todas, es que eso ahora lo veremos, que el tema en general suele ser recurrente en millones de obras, los temas son limitados. Luego, ¿el argumento cuál sería? Pues que un niño descubre que es mago, tiene que aprender una escuela de magia y hechicería, perfeccionar sus poderes, enfrentarse junto a sus amigos al mago más malo de todos los tiempos, etcétera. Esa es la historia. Pero luego, la trama, en este caso, es cómo se desarrolla esa historia y cómo se cuenta. En este caso, pues a través de 7 libros, tiene altibajos, giros, revelaciones, hay batallas, subtramas, historias de amor, bla, ¿vale? La trama, con la misma idea y el mismo tema, con el mismo argumento y el mismo tema, se podría escribir 8000 tramas distintas. Por ejemplo, cambiaría mucho si supiéramos desde el libro 1, en el caso de Harry Potter, ¿vale? Que él mismo es un Horcrux de esto, una parte de Voldemort a la que hay que matar, y que Dumbledore sabe desde el principio que para matar al malo hay que matar a Harry Potter, ¿vale? Eso cambiaría mucho el enfoque de la historia. O si la historia la contara Hermione. O si en vez de empezar, por ejemplo, cuando recibe la carta, empezara cuando ya están en 5º curso. Todo cambia muchísimo según el enfoque que le demos. Es decir, también esta misma historia puede ser, según el tono que tú le des, pues, y el narrador que elijas, pues puede ser una novela romántica, una novela de terror, una novela juvenil, como en el caso, una novela histórica. No creo, pero en fin.
A lo mejor incluso una novela erótica con dinosaurios, pero... con dragones, Eso sí una es novela histórica. erótica con dragones, ¿vale? Como vemos, estos tres conceptos son muy distintos. Los tres son necesarios y están entremezclados, pero son diferentes. Por tener una definición un poquito más formal, voy a usar una que hace Esther Magar en su blog Relatos Magar, que aprovecho para recomendar. Y ella básicamente diferencia estos tres conceptos de la siguiente manera. El argumento sería el conjunto de acciones que llevan a cabo los personajes expuestas en orden cronológico sin establecer relaciones causales entre ellas. Es decir, la historia tal cual, lo que pasa, la narración de los hechos, ¿no? La trama es la forma de presentar esas acciones y las relaciones causales que se establecen entre ellas. Es decir, cómo contamos la historia. Y el tema es el asunto que subyace en la historia que se narra, ¿vale? En mi opinión, el tema, por lo menos en mi caso, es lo más difícil de definir o al menos de detectar, ¿vale? Porque dices, ¿qué tema estás tratando? Yo qué sé, pues muchísimos temas. Hay Claro. muchas veces que hay tantos temas de trasfondo. Y luego también tú puedes, como escritor o escritora, tratar un tema o pretender escribir con una intención de un tema y que luego quien te lee lo interprete de otra forma. El caso es eso, que los temas son casi siempre universales y básicos, ¿vale? Entonces, por eso decías tú antes lo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O millones de películas, series, libros que tratan sobre los mismos temas que he dicho yo que trata Harry Potter. Según Juan Rulfo, y cito textualmente, no existen más que 3 temas básicos: el amor, la vida y la muerte. No hay más temas, ¿vale? Así que para captar su desarrollo normal hay que saber cómo tratarlo, qué forma darle y no repetir lo que han dicho otros. O sea, no se trata de ser original en un tema, ¿vale? Sino en la forma de contarlo. Porque, seamos realistas, ya se han escrito millones de historias de amor, millones de historias de terror. De hecho, en la intro que hemos escuchado una forma muy diferente de contar la historia. Claro. Que a mí, sinceramente, me encanta. Sí, la intro, para quien no lo sepa, por cierto, es de Clerks 2. Gran película. La primera también. La recomendamos desde aquí. Pero eso, al final la originalidad reside en cómo vas a contar tú la historia, ¿vale? Por eso también están los retelling, ¿no? Que es contar, pues, hacer una nueva reescritura de un cuento que ya existía, o esta manía que hay en Hollywood de hacer la misma película por 14ª vez. Mira, no necesito una versión número 16 de Ha nacido una estrella, déjalo ya. Escribe historias nuevas, pero bueno. Si lo hace Lady Gaga está bien, pero bueno, esa es mi opinión bueno. de fan de Diva. Yo me voy a callar en este tema. La cuestión... la cuestión es que la originalidad reside en cómo tratas tú el desarrollo del argumento en una trama, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo de hacer una película por 18ª vez. Mujercita ha hecho ahora, no recuerdo el nombre, la directora de Lady Bird, no me acuerdo el nombre de ella, pero ha hecho otra versión de Mujercita. Greta algo. El caso es que cuenta la misma historia que se ha contado siempre realmente, que no nos vendan historia, porque la historia de Mary Louise Alcott es la misma. La diferencia es que ella... Greta Gerwig. Eso. La cuestión es que ella, pues lo que hace es que cambia el argumento del mismo, pero en la novela está narrado en 2 líneas temporales diferentes, pues primero cuentan con el pasado y luego el presente o el futuro, como quieras verlo, y la directora en esta versión lo que hace es que va intercalando. Es una forma distinta de ver la trama, de exponer la historia, ¿no? También pues podría haberla hecho desde el punto de vista, imagínate, pues vamos a contarla desde el punto de vista de solo una de las hermanas, en lugar de que cada una tenga su protagonismo. Al final es darle otro enfoque, ¿no? Que, pues eso, ¿quién lo cuenta? Lo del narrador omnisciente, equisciente, etcétera. ¿Qué información se da? ¿Cuál se omite? Esto es muy importante en literatura de misterio o de suspense, pero también en cualquier historia. Si tú desde la primera escena ya cuentas todo lo que decíamos en otro podcast, hablábamos de eso. Si tú en la primera escena ya cuentas todos los misterios del personaje, de lo que le va a pasar y demás, pues la gente no va a querer seguir leyendo. La cuestión es que no se trata solo de tener una buena idea, que es importante, sino que hay que saber contarla. Una idea mala bien contada siempre va a ser mejor que una buena idea mal contada. No sé tú qué opinas de esto. Una mala idea mejor contada Es mejor que una es buena mejor, idea mal contada, mal desarrollada. totalmente. De hecho, por eso a veces una No, serie sí, o película supera el libro, ¿no? Porque a lo mejor la idea era buena y original y era potente la idea que tenía ese autor o esa autora, pero la forma de escribirla pues a lo mejor no es la más adecuada, y luego llega un director o un guionista o lo que sea y dice ¡pum! Y con la misma idea te hace una seriaca o una peliculaca. The Leftovers, bajo mi punto de vista, por ejemplo. Por ejemplo, yo es que no he leído The Leftovers. Yo iba a poner un Yo me lo he ejemplo... leído Y la novela nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, El cuento de la criada. A mí me gusta mucho la novela del cuento de la criada, pero la serie no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, ponle, pues eso, la protagonista y el mundo en el que se mueve y demás. Su voz, digamos, su personalidad y
lo que es el mundo, lo que es la historia en sí, de fondo, pero luego el libro se acaba, es que no sabría decirte, pero ponle que el libro se acabe pues en el capítulo 8 de la serie, la primera temporada, y luego la historia sigue. Y han conseguido que una historia que era muy introspectiva, muy de monólogo interior y demás, haya cambiado y se haya convertido en una super mega producción y demás. No digo, en este caso no digo que sea mejor. Por ejemplo, otro ejemplo de que sí que es mejor, o que a lo mejor el autor pretendía tratar un tema y al llevarlo, eso es muy típico, al llevarlo a la pantalla el tema varía. Pues este es un ejemplo un poco más chorra, pero bueno, las películas de los Juegos del Hambre, ¿vale? Las películas están bien, son lo que son, blockbuster. Pero las novelas me parecen mucho más interesantes, porque las novelas en realidad tratan temas como la raza, ¿vale? Y el poder y la opresión en esas categorías, que en la película se ve de refilón o apenas se ve. De hecho, Katniss, la protagonista, en los libros no es blanca, por ejemplo. Entonces eso, muchas veces el tema, según el enfoque que tú le des, puede cambiar, ¿vale? Que eso te lo cambia bastante. Claro. Una cosa también importante con el tema, volviendo también, o sea, encadenándolo con esto, tiene que ser sutil, ¿vale? Si tú le dices desde el principio, si se te ve el plumero, ¿vale? Pues ya no mola. Si tú, por ejemplo, quieres escribir un alegato contra la droga, no sé, alguien habrá que quiera escribir una novela que sea un alegato contra la droga. Yo no conozco a nadie, pero seguro que los hay. El caso, pues, si tú escribes eso y desde el principio, por ejemplo, imagínate un alegato contra las drogas con público juvenil. Si los chavales de 14 años que se estén leyendo tu novela desde el principio se notan que tú lo que quieres es que no consuman drogas, van a decir, mira, te va a leer tu tía, porque a nadie le gustan las novelas moralizantes. O sea, para que te den una lección tú no te lees una novela. Entonces el tema tiene que ser algo sutil, tiene que estar integrado en la obra, pero que no quede muy claro. Si tú te dedicas durante el párrafo a decir el fascismo es malo, un poco por lo del iceberg. Claro, un poco eso, siempre volvemos al iceberg y a Hemingway, ¿no? Sí. Qué pesaditos somos. En fin, la cuestión es que eso, para organizar y dar sentido a todo esto, básicamente es necesaria una estructura, y aunque no lo creáis, la mayoría de las novelas y películas tienen casi siempre la misma estructura, ¿vale? Casi todos los guionistas y escritores usan esta estructura de manera consciente o inconsciente, que es la estructura de los 3 actos, y si no esta estructura, alguna variación de ella, que sería, digamos, la forma en la que articulan la trama. Pero, como decía en la historia interminable, esa es otra historia y debe ser contada en otro podcast. El caso... Madre mía. El cliffhanger. Sí, totalmente. Madre mía. Pues no vamos a seguir hablando de la estructura, pero sí es verdad que seguro que, imagino, espero, creo que a partir de ahora os vais a fijar mejor en los libros y en las pelis y en las series, buscando identificar cuál es el tema y cuál es la trama, de qué quería hablar este autor o esta autora cuando escribió esto. Y aprovecho antes de terminar mi sección para hacer un llamamiento. Si alguien lee alguna de las novelas eróticas con dinosaurios, por favor que nos escriba para contarnos su experiencia. Y mucho más importante, si alguien que nos esté escuchando escribe novelas eróticas con dinosaurios, por favor que nos llame para contarnos de dónde saca la confianza y la idea. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Con Series y a lo Loco, la sección en la que no aprendes nada de nada, pero nada. O sea, aquí estaba preparando esta sección y cuando he llegado al pero me he quedado sin nada que decir, así que seguimos adelante ya. Pero te diviertes, Pablo. La de Mabel no te diviertes mucho, pero aprendes algo, y en esta no aprendes tanto, pero te diviertes más. La sección con la que no aprendes nada, pero qué buenos momentos te deja, o la sección que es como la cerveza o la copa de vino después de un día duro de curro. Eso me mola, no está mal eso. Bien, bien. Y el alivio al llegar. Me lo veo así. Pues bueno, en el anterior podcast hablamos de personajes que superaban las tramas y tengo que decir que me quedé corto. Tengo que decir que siempre me quedo corto. Siempre me quedo corto en todos los ámbitos de la vida, pero siempre quiero durar más. Pero hablando exclusivamente de estos temas,
La gente que me conoce sabe que si me pongo a hablar de personajes o de tramas, como haré ahora, pues esto sería un podcast de 24 horas. Prometo cortar a porque Pablo ya- en algún momento, ¿vale? Le haré así Sí. un gestito de los dedos con la tijera y, y porque pondré la además, música. según testimonios directos puede que hable de series también mientras duermo. O sea que en realidad me corto bastante y me dejo siempre temas. Pero bueno, intento sacar todo lo que puedo de esta charla que tengo con ustedes a distancia, en la que solo hablo yo y ustedes escuchan como en la vida real, vamos. Eso es así. Y Mamen de vez en cuando aquí pues dirá, Pablo, córtate ya, deja de hablar de series, Pablo, deja que la gente las vea, joder. que las vea. Me estoy quedando como súper pesado, por favor, Mamen, diles que no soy así en persona y que tengo más inquietudes en la vida, por favor. En persona es peor. Está bien que no le mientan, no hay que tener expectativas en la vida. Exacto. Bueno, hay escritores y escritoras de tramas de series que me llaman poderosamente la atención, y entre ellos y ellas, pues desde el principio, y uno que me vino a la mente cuando dijimos el tema es Charlie Brooker, en mi pueblo se dice así, Ni idea. creador de la serie Black Mirror, Ah, que también se dice así. ahora sí. Ahora se le tiene así como mucha cosica, porque como es un ser humano, pues no ha podido mantener el nivel inicial. Es lo que yo llamo, y esto es muy friki, el efecto Linkin Park. Bueno, el efecto Linkin Park, aunque Mamen está en contra, y esto puede que sea nuestra gran separación, el motivo por el cual hizo algo tan perfecto al empezar que todo lo que hizo después no es que fuera malo, pero ya no era él. Y lo mismo le pasó al de Black Mirror. Eso es para frikis de Linkin Park. Lo cual me parece bastante injusto, pero bueno. Yo por eso escribo cosas malísimas y decepcionantes todo el rato. Es así. Así siempre voy hacia arriba. Así cuando saque algo decente, algo bueno, la gente pues lo va a flipar. O sea, Claro. yo voy a ir cuesta arriba. Yo todo lo que estoy haciendo ahora es en plan de coña. O sea, todo lo que estoy escribiendo ahora es como en plan. Te digo, debería No, leer pero algo no sobre pasa. marketing porque creo que tu estrategia de marketing igual no es buena, no lo sé, ¿eh? No soy muy... No soy una experta en el tema, pero yo qué sé, le daría una vueltita. Voy a esperar a los 50 para triunfar. Es que además no quería triunfar tan joven porque ya tú sabes, porque se te va la olla. Yo quiero triunfar a los 50. Claro. Sí, Y bueno, ¿qué fue lo que me llamó la atención de Charlie Brooker al principio? Bueno, él, por si no se habéis dado cuenta, se define como misántropo. O sea, a la gente no le va mucho. O sea, que él dice que es bueno. También dice que ser escoria es bueno porque engrosa la piel y fortalece la columna vertebral. Cuidado con eso. Qué ¿Te dulce. das cuenta, Mame, de que siempre hablo de gente que es la alegría de la huerta en mi sección? Sí, sí, yo hablo de cosas friki y de que la gente pensará esta mujer solo lee novela de juvenil fantástica, que no me importaría tampoco, no lo veo algo malo. Pero sí, tú parece que solo te mola la gente depresiva y deprimente. Sí, la gente muy amargada. O sea, este otro que me gusta, pero que no invitaría a mi cumpleaños nunca tampoco. O sea, sí, a mí me gusta la gente, al parecer me gusta la gente a la que no invitaría a mi cumpleaños. Mamen, ¿alguna vez te invita a mi cumpleaños? No sé, no quiero pensar en eso. ¿Eso significa que no te gusto? No lo sé. Lo sentimos, son pollas Inside internas, joke, sí. entre compis. Y bueno, un poco aparte de su fórmula de mezclar ciencia ficción o futuros distópicos de forma bastante originales y demostrarnos tramas en las que el ser humano se enfrenta pues, a lo peor de su naturaleza, que es coger algo que puede ser bueno y convertirlo y usarlo para destruirnos. Creo que casi siempre hablando de la tecnología, aunque en el mítico capítulo del cerdo para mí habla de un poco también de nuestra naturaleza morbosa. Y bueno, y demás cosas, porque no sé si lo sabes, pero ese capítulo incluso en las clases de arte lo ponen y todo, ¿sabes? Porque, ¿Sí? bueno, sí, o sea, porque bueno, se supone que es como una especie de obra de arte lo que sucede en el capítulo también. No, Sí, sin ¿no? hacer mucho spoiler. Sí, la veneración por la cierta estética o... Sí, tiene sentido. Y bueno, pues supongo que porque también en esas tramas que él escribe está un poco su forma de ser, con la que algunas personas nos podemos sentir identificadas, un poco inadaptadas del mundo, con el que algunas veces
pues nos podemos sentir identificados, personas que no cumplimos con el patrón establecido. Él dice cosas como soy inepto socialmente, méteme entre dos desconocidos en cualquier fiesta y me balancearé torpe y silenciosamente pisándoles, o saldré al paso con conversación, frío como una piedra soltando sandeces como esta habitación es bastante rectangular, ¿no? Me deslizo a través del torbellino social con la elegancia de un perro con tacones altos. A mí me suena eso a gente que conozco. Yo no soy así, si lo dices por mí, yo soy súper sociable y soy la típica persona que en cualquier fiesta me hago amiga de todo el mundo. Así que no, si lo dices por mí, no. Y tú tampoco, que te joda o no, tú igual. A mí es que me jode ser sociable, mami. Lo siento, Rey, somos sociables, somos divertidos, simpáticos. A mí me jode ser sociable. Pero es que lo soy. Y a mí por eso me gusta la gente que no lo es. Y por cierto, hablando de tramas bizarras que podrían pasar, ojalá pasara de esto. Su primera serie se llama Dead Set y es una serie que va sobre unos concursantes de Gran Hermano que obviamente... Ah, esa serie es suya. En enterarse de un apocalipsis zombie. Bueno, esto es un poco lo que le pasó al Jared Leto, ¿no? Sí, un poco lo que le pasó a Jared Leto, que para quien no lo sepa, cuando pasó todo el tema del coronavirus estaba en un retiro espiritual. En el desierto. En el desierto. Y se enteró una semana más tarde. Sí, y cuando llegó dijo, ¿qué está pasando aquí? Es lo que yo digo siempre, luego lo meten en una trama de una historia y te dice la gente, eso es muy surrealista, las cosas, esas cosas no pasan, mira. Sí, pues mira, Jared Leto es una prueba y sí. De hecho, en sus últimas declaraciones, Charlie Brooker ha dicho que no quiere escribir ahora capítulo de Black Mirror porque la realidad ahora mismo ya es suficiente Black Mirror. Y no, entiendo al Charlie Brooker yo también estaba estoy escribiendo una distopía y desde que, no sé, entre el auge de la extrema derecha y ahora esto, ya cada día siento más que en vez de una distopía estoy escribiendo una novela costumbrista y no, no es divertido. Sí, dice un poco que el mundo no necesita ahora mismo esto, pero vamos. Que... ¿Necesitamos comedias románticas? No creo tampoco. Tampoco, ni más historias de vampiros. El mundo ya ha visto toda la historia de vampiros que puede haber también. No creo. Sí. Alguna más se puede hacer. ¿Estás haciendo una, mami? Ya la escribí en su día. ¿Nunca te he hablado de mi historia de vampiros? No, ¿verdad? No, creo que no. En otro momento. Solo diré que son vampiresas, cincuentonas, folclóricas y granadinas, ¿vale? Entonces... Vale, ves, entonces sí es verdad que aún queda claro. Vampiro por contar. A ver. Pero bueno, este tío ha escrito cosas muy buenas, como el capítulo de Oso Blanco, en el que, digamos que te enfrenta casi, no sé, que hace pensar. Yo cada vez que veía un capítulo me hacía pensar, me hacía revolverme el estómago. Y yo siempre digo que mi gusto es muy egoísta y que me gustan las historias que me hubiera gustado escribir a mí y creo que en eso sí te parece a mí. Sí, totalmente. Y bueno, siguiendo un poco así con series complejas, si amáis las tramas complejas, sin duda tenemos Dark, que voy a hablar de ella porque es una serie que va a salir la tercera temporada ahora en junio y la estoy volviendo a ver un poco porque para acordarme de todo. No sé si tú has visto Dark. Es que a ver, yo me pasa que yo vi la primera temporada y cuando salió la segunda, vi el primer capítulo y dije, es que no me acuerdo de nada. Entonces ahora tengo como que volver a ver la primera si quiero ver la segunda y la tercera y es como... Sí, yo me he puesto la primera de nuevo, vamos. Pero... Y de hecho no sé cómo definir esta serie aún hasta que no vea el final, ¿sabes? Hasta que no vea que más o menos toda la fumada tiene un sentido. Pero bueno, me pasó un poco como con Deads, que es una serie de ciencia ficción que salió hace poco y por esto me van a llover críticas porque la crítica la tiene como una pasada de ciencia ficción y con una trama impresionante y yo lo que vi fueron muchas ínfulas y pretensiones para lo que luego es la trama. Y me da un poco de miedo que sea Dark esto porque a mí me impresionó mucho la capacidad para escribir una trama como la de Dark. Pues donde el cerebro explota cada capítulo con un nuevo misterio, desvelando poco a poco. No voy a hacer ningún spoiler, que conozco gente que escucha esto que aún no lo ha visto. Tiene algo de Lost en eso. De hecho, tras el éxito de la primera temporada, la segunda tardó mucho porque según sus creadores necesitaban tiempo para hilar todo, para mezclar todas las piezas que le era imposible hacerlas sin tiempo, vamos. No puedo hablar mucho de la serie sin hacer spoilers, porque entra dentro del radio de haberla visto, ¿no? O sea, aún está ahí, sí, pero es una trama muy ambiciosa que no sé tú, mamen, pero a mí me fliparía
ver esas paredes de los creadores creando Claro. los personajes, la trama con lo de los hilos, en plan locura. Es detectivesca complicado, casi. ¿eh? Porque además luego una cosa de la que no he hablado yo, pero que es que te jode la vida, son los agujeros en la trama, que es cuando tú tienes una idea guapísima y cuando estás de tal dices, pero es que todo esto no tiene sentido porque... Y entonces tienes que Sí. tirar para atrás y buscar los huecos para ver cómo arreglar eso y que siga teniendo sentido y que todo encaje, ¿no? Es complicadísimo. Muy Y sin complicado, revelar vamos, información, porque claro, la gracia de Dark es como los libros estos pasapáginas. La gracia de que tú te enganches y sigas viendo es porque todo el rato te plantea muchas preguntas y te da muy pocas respuestas. Entonces, claro, dosificar la cantidad de respuestas suficientes como para que la gente tenga una cierta idea de qué está pasando y al mismo tiempo no demasiadas para que la gente siga enganchada, tiene que ser difícil también, ¿eh? Pues difícil. Yo es que me apasionaría haber visto ese proceso y ver cómo esas tramas de su mente van a la pantalla, pero eso ya sabes que es mi sueño, me emociona y me flipo yo con eso. Bueno, Dark al final, o al principio, porque no hay principio ni final, nos replanteo un poco la eterna pregunta de que fue primero la gallina o el huevo. Y bueno, para quien no haya visto Twin Peaks, tiene muchísima influencia, tanto de él como de David Fincher. No sé, plantea varios conceptos narrativos que reflejan otras ficciones, como lo de dividir la pantalla en dos mundos, digamos, mundos paralelos. En una imagen estás por un lado, en el otro, no sé, también juega con los tiempos. Me parece bastante alucinante, la verdad. Y bueno, para ir terminando, tenemos otros géneros de tramas que no siempre tienen que reventarte la cabeza. Está la comedia, ya se puede escribir tramas de comedia, como Tina Fey, mi admirada Tina Fey, que escribe la trama de 50 Rockefeller Plaza o Unbreakable Kimmy Smith, que va sobre una chica que después de estar bastantes años secuestrada, pues la salvan y vuelve a un mundo pues diferente, y aunque no lo crean, es una comedia. Sí, esa misma historia podría ser un dramón, pero efectivamente el enfoque... Pero ves la forma en la que está contada es de comedia, la trama, porque si tú pones la trama, escribes la trama, al principio cuando se la presentó... Más bien el argumento, sí, el argumento es un dramón o no, pero como la escriben con ese tono, ese enfoque, eso... Sí, pues es una comedia. Y también pues, tengo bastante admiración por Jean Soloway, que es la creadora de la serie Transparent. No sé si sabes, esta creo que Sí, no sé si sabes cuál es. sí, vi la primera temporada. La de un padre que es trans y está basada en su propia vida, de la escritora, por ejemplo. Amy Sherman Paladino con la chica Gilmore o de Marvelous Miss Maisy. No sé, hay mucha ¿Ves? Por gente ejemplo, creando también. la chica Gilmore dice una historia, a ver, son una madre y una hija un poco... Antes de nada, a mí me encantó, pero es una madre y una hija medianamente ñoña en un pueblo en el que en teoría no pasa nada y en su vida no pasa nada, pero como la historia está bien contada, el enfoque es bueno, las actrices lo hacen bien. O sea, es una serie que tiene... El argumento a lo mejor no es nada del otro mundo, no es original, ni aporta nada nuevo a lo mejor, ni siquiera el tema lo es, pero el enfoque, la trama en sí, cómo lo plantean, pues hace que enganche o que enganchara en su momento a mucha gente. Sí, los diálogos rápidos que tiene y que repite también en The Marvelous Miss Maisel, que son diálogos súper rápidos también, que te tienen todo el rato contado. En The Marvelous sí tiene una trama un poco, ¿no? Una ama de casa que tras enterarse de que su marido le es infiel, pues se pilla un ciego, se sube en escenario y poco a poco se va convirtiendo en una mujer cómica de los años 60, ¿no? Y todo lo que ello implica. Y bueno, hablando de sí de gente más creadora de series, no me voy a centrar en creadores de series que hayan escrito tramas que hayan centrado en libros, porque me quiero pensar más en gente un poco más original, que por ejemplo también están pues como los creadores de Stranger Things, que por ejemplo han creado una historia, una trama, haciendo una especie de collage de sus gustos por el cine con el que crecieron en los años 80. Sí, son dos iconoclastas que han cogido todas sus cosas favoritas de los 80 y han dicho, ¡ping!, para adelante. Sí, han dicho, voy a hacer una trama con esto. O, no sé, Russell T. Davies, también creador de la serie Years and Years, Oye, cuya trama se está pareciendo demasiado a la realidad y que si veis ahora os asustaría. No sé si es buena serie para ver ahora. Years and Years es buenísima, una de las mejores sí, series. Sí, yo me flipo mucho. Es de estas que dije, ¿para qué sigo yo escribiendo si no voy a escribir este guión? O sea. Esa trama y ese guión
que te va a dar por todas partes Years and Years. Si tenéis la oportunidad de verla, pues no sé si es el momento, pero tenéis que verla. Y no sé, me estoy dejando muchas tramas que seguro me han apasionado, pero que ahora no me vienen. Hay tramas muy complejas como Westworld, que te quieren decir más de lo que te enseñan, pero que se pasan de fumada. O tramas Claro, es como... que yo, por Sí, ejemplo, sí. con Dark me pasó con Westworld de decir, voy a tomar notas. De hecho, con Dark lo hice, ¿vale? O sea, yo con Dark hubo un momento en el que cogí un papelico y me puse a apuntar para intentar interconectar las ideas, porque es que no me enteraba, decía, es que no me entero. A veces también hay que medir. Yo veía algunos capítulos de Dark con los gráficos de quién era quién en cada familia y todas esas cosas. Y quién era quién en el pasado, en el futuro y esas cosas. Sí, he hecho trabajos de investigación para la universidad menos complejos. Al final también hay que medir un poco. Sí, es que hay que medir. Y con Westworld lo que hacía era leerme una sinopsis del capítulo después de verlo, como una crítica o algo, para enterarme mejor. Me hacía sentir muy estúpido, pero es que... Has a visto veces esto te y ahora te pasa vamos a un poco. explicar lo que has visto, ¿no? Sí, un poco así, o sea, tampoco hace falta tanto, o sea, yo creo que tiene más de pretender que de contar, pero bueno, en muchas ocasiones. Y luego eso, que hay dramas como Sex Education que te muestran pues situaciones necesarias, ¿no? Sociales necesarias. O yo soy muy fan de la segunda trama de American Horror Story, de Ryan Murphy, me parece súper redonda, una de las que me hubiera gustado escribir. Y luego ya, para terminar, hay creadores de series que escriben tramas que son como bastante cotidianas, o sea, de cosas cotidianas que nos pasan y personales además, porque suelen ser los mismos creadores que las escriben, como la serie Atlanta, que es de Donald Glover, del actor de Community, o Shirley Gambino, que es un nombre de músico y que, en fin, tiene esta serie que se llama Atlanta, tiene 2 temporadas de momento, creo, y que es una serie impresionante y que tiene son como mini tramas, como puede pasar con Pamela Adlon en Better Things o Aziz Ansari en Master of None. A mí una que me ha enganchado, vamos, que empecé a verla ayer y llevo como 4 capítulos de 6, de Bisexual. Ay, no sé No cuál sé si es. te suena. No sé cuál es. Fallo en Matrix. Fallo en Matrix. Es muy del estilo Fleabag o Pure y está muy chula. Y es lo que tú dices, es un personaje que en realidad pues es la vida de una persona y su personalidad y cómo se mueve y cómo habla. No está, más que la trama es el personaje, ¿no? La trama en sí. Sí, pasa un poco como eso con Issa Rae en Insecure o Lena Dunham en Girls, que bueno, Sí. a lo mejor en Girls trataba muchos temas también, aparte, generacionales de alguna forma, pero sí, son tramas más humanas del día a día, no hace falta fliparse siempre. Y pues, esa serie, por cierto, ya me queda rayado, necesito verla. Esta noche De la Bisexual, está muy chula. Wow, no me lo puedo creer, una serie que yo he visto y Pablo no, esto es increíble. Fallo Hito Madrid. histórico. Sí. En fin, a partir de mañana ya no será así. En había fin. quedado esta noche, pero ya no. Que eso, algún día podemos analizar también en profundidad esas series sobre gente que escribe sobre ella misma y cada vez pues está escribiendo un poco sobre nosotras. Y en fin, ojalá algún día escribir algo así, la verdad. Sería impresionante de escribir tramas, ya sean de las complejas o de las que hemos estado hablando o personales. Pero bueno, llegamos al final porque se me acaba la cerveza, ratito de cerveza, y tenemos por delante más podcasts. Ya sabéis, podéis apuntar todas las series de las que hemos hablado y disfrutarlas y no veáis series que yo no haya visto, que me joden. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I
Y bueno, seguimos con el programa. Siempre nos gusta traer gente experta, porque como nosotras no somos expertas en nada, pues de vez en cuando nos gusta traer gente experta un poco en su materia. Y para este programa hemos traído pues a una experta en escribir cosas de teatro. La P de Play Teatro es de Pilar Quesada. Un fuerte aplauso para Pilar Quesada. Hola. Pilar, ¿cómo estás? Vitorearme a mí misma ya es como el culmen del horror. Pues bien, estoy bien. Hola, Pilar. Hola. Mira, yo no quiero pasar por alto que estabais hablando hace un momento de lo de las novelas eróticas con dinosaurios. Yo Sí, no por lo favor. siento, pero es que no puedo pasar eso por alto. Es que eso Yo se ya ha no llevado quiero. todo. Hay un Yo antes y un quiero después, dejar todo ¿verdad? en mi vida. Yo quiero dejar todo en mi vida y dedicarme a leer mierdas de esas. Y lo peor es que esto me ha traído me ha desbloqueado un recuerdo que yo creo que la primera película porno que yo vi era de una temática así. De estas que ponían en los canales locales. Desarrolla. Los canales locales de la tele que salían mensajes al lado de gente que intentaba ligar. ¿Os acordáis de eso o no? Sí. Sí. Como Desarrolla. En los de años 2000. Me lo han contado. Pues esta pantallita que era como un tercio, te lo han contado, sí. Un tercio de pantalla era como una película o un producto audiovisual variado y al lado eran todo mensajes. Y yo recuerdo que un día estaba haciendo zapping, típico que me quedaba despierta hasta las 2 o la 1, que ya no había nadie abajo y tal en el salón, y entonces pues empecé a cambiar y vi eso y dije, hostia, qué dibujos más raros, ¿no? Y era una especie de, bueno, había de todo, pues animales fantásticos, tal, no sé qué. En algún momento había como un pulpo, tenía un montón, como con sus 8 tentáculos, pues los metía por los diferentes agujeros de una mujer hipersexualizada. Yo estuve Pero viendo esto eran un buen rato dibujitos, eso. en plan hentai o era... Eran dibujos, yo no sé si era hentai o que yo no Sí, sabía eso ni lo se que era, llama- yo no sabía ni lo que era el porno, iba a saber lo que era eso. Yo solo sabía que pensé, si estos son los dibujos que ven los adultos, yo no quiero ser adulta. Y ya está, y me ha recordado mucho lo de la novela erótica con dinosaurios. Que a ver qué Yo las deberes que me estáis dando para después del podcast es impresionante. Así no se puede tener vida social. Claro. Que lo sepáis. Es que tampoco hace falta la vida social. ¿Quién quiere vida social teniendo maravillas así que puedes ver Sí. en tu día a día? Y espera, porque Sí, te sí. digo una cosa, Pilar, no has visto las portadas. Cuando veas las portadas, que las enseñaré después, Por favor, te va a generar muchísima más necesidad de leer la novela. por favor. Y bueno, Pilar escribe obras de teatro, de microteatro. Y bueno, queríamos traerte un poco aquí para que nos contaras, porque evidentemente, incluso yo alguna vez te he escuchado decir que es un proceso diferente a la hora de hacerlo, ¿no? Y nos gustaría que nos contaras un poco la forma que sueles tener tú de escribir una trama de teatro, porque supongo que tienes que pensar en cosas que se pueden hacer en el teatro, cosas que no. Por ejemplo, los dinosaurios y todas esas cosas. Si quieres hacer una obra de teatro sobre esos libros de dinosaurios, quizás en un teatro pues, a lo mejor te cuesta más, ¿no? Pero Bueno, en el teatro se puede hacer de todo. Como en cualquier formato siempre puedes hacer de todo, solamente tienes que encontrar la manera de hacerlo, claro. y de llevarlo a término. Sí que es verdad que escribir, bueno, yo hice audiovisuales también, entonces como que he tenido experiencia escribiendo guiones diferentes y más que las diferencias a la hora, por ejemplo, a la hora de las tramas, yo creo que la diferencia en el proceso no es tanta, porque al final, ya sea una novela, ya sea una peli, una serie, lo que sea, lo más importante siempre es la historia que quieres contar y el cómo contarla, como decíais antes vosotros, como decía Mamen. Y eso siempre es lo mismo, sea cualquiera que sea el formato. Lo único que sí que es verdad que cuando escribes, por ejemplo, en nuestro caso que estamos escribiendo microteatro, pues sí que tienes en mente, uno, que es una historia que tiene que durar 20 minutos, o sea, en una serie, por ejemplo, tú puedes desarrollar las tramas que desees, digamos, y con la profundidad de personajes que desees, y en un microteatro tienes 20 minutos para que la gente entienda la historia y también tener marcados unos personajes, que eso es muy difícil, porque ya eso quiere decir que desde el segundo 1 tú ya estás presentando al personaje, no tiene ningún otro contexto que solo sea pues, lo que hay en el escenario. No hay nada que puedas ver ni antes ni después, solo es lo que sucede ahí. Esas sí son las limitaciones que tiene, bueno, limitaciones, oportunidades, porque esto también da lugar, pues como en una novela, cuando no explicas todo muy al detalle o cuando no puedes verlo, lo que hace es que te lo imagines. Y eso pues le da cierta libertad al espectador también, ¿no? Y eso, pero el proceso en sí
yo creo que es muy similar. Es decir, tú tienes una idea más o menos y puede ser que la tengas entera ya en tu cabeza y te sientes a escribirla, o puede ser un tipo de estos de escritores brújula, ¿no? Que más o menos tiene una idea de lo que quiere escribir y cuando se sienta es cuando empieza a desarrollar. Por lo menos mi proceso es así. Yo soy una don nadie, supongo que alguien que sea un dramaturgo que escribe solo teatros y dirá, bueno, para escribir teatro hay que hacer esto, lo otro, no sé qué. Para mí es muy similar que escribiendo cualquier otro tipo de cosas. Hombre, yo creo que sí que yo me pongo en situación, imagino que tiene limitaciones porque, claro, tú es que estás escribiendo una novela y, hombre, tienes que seguir una coherencia con tu historia, pero tú te puedes inventar escenarios, ¿no? Con mucha riqueza que luego en el teatro, por ejemplo, si haces teatro minimalista en el que no hay ni siquiera decorado, no puedes fingir, bueno, puedes fingir que están en un reino de fantasía con montañas ardiendo al fondo, pero el trabajo de, ya sea mediante el uso del atrezzo, ¿no? Se dice, o ya sea mediante la propia expresión de los actores y actrices, de recrear esas montañas con fuego que tú puedes describir en una novela, está ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando escribes un relato tienes que describirlo, que también tiene lo suyo, o sea, cambia es decir, mucho. Que en una novela tú pones, pues se adentraron en el bosque de yo qué sé, y pues te imaginas que se han adentrado en un bosque. En un teatro, yo creo que tiene más que ver con el pacto que haces con el público, ¿no? Tú recreas un ambiente que puede estar o no, es decir, puedes crear una escenografía que recree esas montañas ardiendo, o puedes no crear nada y que simplemente pues sea el pacto que hay con el público. Hay algo muy bonito que sucede en el teatro, que es que si lo haces de una forma más o menos coherente, el público tiene capacidad de fantasear, ¿no? Y de imaginar cosas. Y es más, en las películas muchas veces sabemos que es mentira lo que está sucediendo. Es decir, cuando matan a un tío no lo matan de verdad. Bueno. Lo siento, Pablo, te he roto la vida. Ya decía Leonardo DiCaprio. O cuando ves sangre, tú sabes que esa sangre no es cierta. Incluso cuando les ves llorar, sabes que realmente sí están pretendiendo, ¿no? Como y claro, eso tiene más que ver con el pacto que haces con el público, ¿no? Sí, obviamente tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, para mí, más que la limitación del espacio y de las ambientaciones, es la limitación temporal. Es decir, en 20 minutos sucede una historia delante de ellos que tienen que empatizar con ella o que tienen que sacarle de ahí algo. Y se consigue, es decir, las historias son casi infinitas las que se pueden contar, partiendo de unos temas muy básicos y que, pues, como comentaba antes, pues la vida, la muerte y el amor. Yo creo que hay algún tema más, pero bueno, al final de cuentas se pueden resumir todos en eso y ahí pues las historias son infinitas. Y también el teatro, como sucede frente al espectador, tiene como otros matices, ¿no? Es decir, es mucho más real en el sentido de que, a pesar de que el código es obviamente teatral y está muy alejado de la realidad, por ejemplo, el código del cine está mucho más cercano, ¿no? A la forma de comunicarnos que tenemos nosotros, o eso creemos, porque lo cierto es que nadie habla como en la película. ¿Tú crees que no, Pira? ¿Cómo que no? Yo hablo así. Dame una barra de pan. Y sin embargo, la gente que nunca va al teatro y ve teatro por primera vez dice, joder, pero es que hablan muy raro, claro, pero es que en el cine también lo que pasa es que te has acostumbrado y estás educado en eso, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de la gente ya hoy en día no sabe el término de clamar, qué significa, ¿no? Es como... Exacto, claro. Pero bueno, es guay también. Y a la hora de escribir un microteatro, ¿tú sabes más o menos calcular las hojas que escribe y todo eso para calcularlo en 20 minutos o lo escribe y tal? Porque eso tiene que ser muy difícil y te lo pregunto además por ya curiosidad mía propia total. Yo te diría que una vez que ya has escrito más de una, ya tienes esa experiencia previa. Ahora, sí, la primera que escribes, es verdad que cuando te sientas... Yo siempre pienso que una persona cuando se sienta a crear algo no tiene que tener ninguna limitación. Totalmente. Porque si no ya te estás poniendo barreras antes de empezar. Entonces, date rienda suelta y luego ya recorta. Quita lo innecesario, pon cosas que creas que son más interesantes o cambia lo que quieras. Yo creo que ya tengo interiorizado cuando voy escribiendo cuánto va a ir durando. Entonces, como que inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Entonces, el inicio es hasta este punto más o menos, que a lo mejor son 2 páginas o 1.5, o depende. Tengo este tiempo para extenderme y ya lo que hago para probar cuánto dura esto, no sé si lo hace alguien más en el mundo, soy yo que soy imbécil, lo que hago es, cuando la tengo casi escrita del todo, poner un cronómetro e ir leyéndola yo en voz alta. Leyéndola, dándole como las pausas que yo entiendo que van a estar más o menos en el texto, etcétera. Y así más o menos me hago una idea. Si cuando la leo dura 15 minutos, pues ya digo, vale, esto va a durar a lo mejor 17, 18.
porque luego en escena, obviamente, con el movimiento y con las pausas que se hacen más largas, pues dura un poquito más. Pero sí, ya te acostumbras, es como cuando escribes, pues supongo que quien ha escrito 3 novelas de 500 páginas, cuando va por la mitad dice, vale, tengo todavía todo esto que desarrollar para conseguir llegar a esas 500 páginas, aunque creo que en el caso de las novelas no lo sé, porque no he escrito ninguna, pero supongo que puedes tener más margen, ¿no? Que no pasa nada, no tienes que llegar a un número exacto de páginas. Sí hay, hay más que de páginas, hay. es de palabras, pero bueno, tampoco... Para que se considere novela tiene unos márgenes, si no se considera novelette, en fin, pero sí, Claro. hay más libertad, no es como microteatro 20 minutos, eso no. En el cine pasa un poco igual, ¿no? Tú tienes 90 minutos para contar una historia, aunque ahora eso de los 90 minutos ya se está rompiendo un poco ese estándar que ha durado bastante tiempo, y entonces pues cuando te pones a escribir tú tienes que tener conciencia de lo que puede durar, y siempre pasa y lo sabemos, ¿no? Los que, como tú, Pablo, que eres muy friki de todo esto, pues sabes perfectamente que en la mayoría de productos se acaban quitando escenas, o secuencias enteras, o Bueno, cosas en enteras. las novelas porque no también, tú caben. escribes un borrador y luego tienes que recortar un montón porque además dices, si esto no aporta nada o esto solo es relleno. Claro. Luego hay gente que no lo hace, hace poco vi una película de Scorsese que se llama Silencio, que son como 80 horas en las Sí, que yo no también pasa la vi. nada y es Silencio. lentísima y dices tú, colega, ¿por qué no la hiciste en 90 minutos para contar lo mismo? A veces también está bien lo de tener limitaciones. Sí, aunque Sí, sí. bueno, los autores que son así tan tochos, pues ¿qué le va a decir a ese Sí, hombre? Claro. Recorta aquí, te mira mal y te recorta a ti Cuéntame directamente. lo mismo en 90 minutos. Está feo. Pero sí, yo creo que son más... Yo creo que ya una vez que has escrito unas pocas, ya por ejemplo yo tengo que escribir una obra de microteatro y antes, primero ya os digo, lo más importante como siempre es la historia que quieres contar. Y en mi caso son historias que giran mucho en torno a los personajes, más que a la historia en sí, hablan y profundizan más un poco sobre los personajes y tal. Y ya que te sientas a escribir, pues lo tienes más o menos en mente. Y si no, luego puedes ir más o menos arreglándolo. Es como el final. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el final tiene una gran relevancia antes de ponerte a escribir o no? ¿O lo vas descubriendo conforme escribes? Ese Yo es un tema personalmente, peliagudo. a mí me gusta saber el final antes de empezar a escribir, personalmente. Yo creo que ayuda. Yo creo que ayuda bastante porque vas dirigiendo la historia hacia ahí, ¿no? Saber qué es lo que quieres. Si sabes el final es porque sabes muy bien lo que quieres contar, ¿no? Creo. Que yo también estoy de acuerdo en que el tener el inicio y el final, o más o menos tener un final claro, te ayuda bastante, porque luego te suele faltar como el trozo de medio, ¿no? Venga, ¿y ahora cómo hago que todo esto suceda hasta llegar aquí? Pero también habrá gente que se sienta a escribir con un final totalmente abierto y que sea la propia historia la que le lleve a un final, o incluso que cambies el final en mitad del proceso de escritura. Entonces, por eso me refiero, es como con lo del tiempo, ¿no? Si tú te creas barreras antes de empezar, si yo quiero contar la historia de un señor que se despierta un día y le pasa X cosas y al final resulta que acaba matando a su compañero de piso, y yo estoy poniéndome ya barreras para que la historia acabe de esa forma, sí o sí, cuando a lo mejor puede acabar de otra forma, porque igual el final no es tan relevante como la historia que estés contando, pienso. No lo sé. Claro. Pero vamos, Sí, eso como sí. persona que escribe soy muy obsesionada de quiero tener claro qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder, pero bueno. ¿Y cómo te dio por ahí? Por el microteatro, quiero decir, ¿por cómo empezaste o por qué empezaste a escribir microteatro? Pues bueno, yo hago teatro desde hace un montón de años, ya desde bastante pequeñita, y el microteatro fue junto con un compañero, con Diego Callejón, porque yo estaba viviendo en Alemania, él estaba aquí en Granada, y así pues hablando y tal, yo sabía que él escribía y escribe bastante bien, la verdad. ¿Te imaginas que digo, en verdad no escribe nada bien, pero le propuse Le escribir odio. obra? No, y la verdad es que pues cae fatal. es un hijo de puta, solo lo quiero por su talento. No, pues así, la verdad es que hacer microteatro era es una forma muy sencilla de hacer teatro, es decir, no es una gran superproducción, con 1 o 2 actores basta. De hecho, la primera obra que hicimos tenía solo un actor, y pues es algo muy, muy sencillo de hacer, pero claro, decidimos hacer microteatro porque, aunque tienen muchas limitaciones, también como que le dimos la vuelta un poco a convertirlas en posibilidades. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Una obra en un espacio cerrado con el público a 1 metro de nosotros y tal, pues vamos a hacerles partícipes de alguna forma. No vamos a destruir esa cuarta pared, ese pacto que hay del público, ¿no? De bueno, lo que sucede en el escenario es una historia y yo estoy aquí como un poco expectante, como su propia palabra indica. Y decidimos pues tirar por ese camino para ver si funcionaba, y básicamente era una prueba a ver si salía bien.
Y ya te digo, el hecho de hacer microteatro es que es muy sencillo en el fondo, es decir, no es una gran producción que necesite 20 actores y escenografía y mover la obra a sitios muy tal. No teníamos ni idea de cómo funcionaba, ya te digo, yo estaba lejos, yo estaba en Alemania, Diego estaba aquí, yo había visto un microteatro en mi vida solamente, claro, y pensé que era algo más o menos factible que podíamos hacer. Entonces empezamos a desarrollar, él escribió un guión, yo escribí otro en la distancia y dijimos de esto, pues de lo que salga mandaremos los dos y el que elijan, pues es con la que tiramos para adelante. Y así fue el proceso. Esa fue la primera, que fue El crimen de la flor amarilla, y la verdad que fue bastante bien cuando la presentamos en el Microteatro Granada y funcionó, que era sobre todo eso, era ver si esto tenía alguna lógica o no, porque ya te digo, yo había hecho teatro un montón de años y Diego y yo habíamos hecho audiovisuales, o sea, sabíamos algo de contar historias, pero no teníamos ni idea de si iba a funcionar lo que estábamos haciendo y tampoco teníamos mucha idea de cómo estaba el ambiente, cómo era la movida aquí, ¿no? Y bueno, pues es un poco más un proceso pues de probar, como debe ser todo lo creativo en esta vida, probar y si sale bien, pues para adelante y si no, pues no. Y yo cuando te he presentado he nombrado Playteatro y yo qué sé, me gustaría ya que nos fueras contando qué es Playteatro y no sé, cómo nació y qué hacéis y todo eso. Bueno, el nacimiento es lo que te acabo de contar, básicamente. O sea, sí. Diego me dice un día, Pilar, me gustaría hacer algo de teatro en Granada. Y yo dije, oye, espérate, ¿tú has pensado en escribir alguna vez una obra de teatro? Porque mira, está esta posibilidad que se llama microteatro, que son obras de 15 minutos, que vale, hacen falta 1 o 2 actores, o 3 como mucho. Y bueno, pues hubo un formato muy sencillo, total, que así en la lejanía pues empezamos a hablarlo. Y bueno, pues básicamente es que no teníamos, vamos, sí decidimos vale, vamos a crearle a esto un nombre, porque ponerle Diego y Pilar, ¿no? Como a la carnicería de pueblo, pues no quedaba bien. Entonces vamos a ponerle a esto un nombre, una marca y bueno, pues nació Playteatro por el hecho de, bueno, como son obras un poco interactivas o inmersivas o en las que el espectador forma parte de la obra de una forma u otra, no siempre activamente, que esta hay mucha gente que lo odia, lo de, yo voy al teatro a ver el teatro, a mí no me metáis en la obra. Pero bueno, hay maneras, hay resortes, que ya lo sabes, Pablo, que yo creo que eres la única persona en el mundo que ha visto todas las obras que hemos visto, creo. Todas. Creo que todas, ¿no? Wow. Bueno, la del Padrino a lo mejor, pero bueno. No, creo que esa no, fíjate, no, pero las demás todas sí. Pues sí, ya te digo, era explorar un poco y decir, vale, pues vamos a jugar y a crear. En el fondo, pues pensábamos que era más o menos relativamente sencillo y factible. Y pues una vez que ya estrenamos El crimen de la flor amarilla, ya fue como, venga, vale, pues creo que pues podemos ir haciendo otras a ver qué pasa. Y lo que hacemos básicamente es trabajar, somos Diego y yo, llevamos toda la producción, el casting, llevamos todo nosotros, pero trabajamos y esto sale adelante gracias a los actores implicadísimos que tenemos, que son gente muy maja y que dan la vida para hacer los papeles que les ofrecemos, que ya te digo, son normalmente cosas muy pequeñitas, pero la verdad es que las obras no las escribimos pensando en que son obras pequeñitas, sino que, bueno, es una obra de formato pequeño simplemente. Y yo creo que eso hasta el día de hoy nos ha venido funcionando y está guay. Sobre todo aprendemos un montón también nosotros como creadores y como ya pues eso, de producción, de casting, de movidas, de encontrar el atrezo, de todo. Bueno, pues hemos hecho como un repaso, ¿no? Con Pilar, con los contenidos de los 3 podcasts que hemos hecho hasta ahora. Los comienzos, los personajes y la trama. Ha sido todo muy redondo. Y no sé si quieres ir añadiendo algo así, Pilar, para ir terminando. Bueno, en general, un poco lo que he dicho ya antes, ¿no? Que en cuanto a las tramas, ya no sé si hay mucha diferencia o no a la hora de escribir cualquier tipo de cosas, porque al final es eso, lo relevante es lo relevante y la historia es la historia, y eso da igual el formato que tengas, aunque sea una canción, si cuenta una historia, pues ahí está. Y la única diferencia más grande, por supuesto, es que el teatro, pues aparte de que fue como, es mucho anterior, ¿no? Que las pelis y las series y todo eso, pues es un arte vivo, que sucede delante de los espectadores y que es efímero como la vida misma y que incluso una misma obra hecha una semana después, incluso en el mismo sitio, incluso con los mismos espectadores ya es diferente, pero si a eso le sumas que normalmente son obras que incluso se repiten siglos después o muchos años después en muchos lugares diferentes, que un director la puede adaptar o revisionar y tal, eso
desde el punto de vista del creador también es muy interesante, ¿no? Que tú puedas escribir una pieza, una obra o lo que sea, y que pues esa obra la puedan representar en otro país, otro director. O sea, eso en la novela, por ejemplo, pues no sucede, sería un plagio total, ¿no? Que alguien coja y la misma historia la cuente, pero dándole su cosa, ¿no? De cambiar, en vez de interpretarla a este personaje, lo interpreta a este otro, tal. Y es muy interesante que el teatro tiene como esa flexibilidad y también esa cosa que para mí lo hace muy interesante también. Sí, que es lo que has dicho, que está vivo de alguna forma y se Está vivo, va total. mutando. Por COVID. Pues a mí lo que me ha dado muchas ganas de ir al teatro. A mí también. Maldita sea. Maldita sea. Este programa, hacerlo en confinamiento, está muy mal. Sí. Muy duro esto, ¿eh? Cuando se pueda ir a Granada, quiero ir a alguna de tu obras. Hombre, estás invitadísima, claro. Ya ves, vamos juntos, que es impresionante. Genial. Ya te lo digo yo, que la he visto todas. Fan número 1. De hecho, antes de que pasara todo esto, estábamos trabajando en una obra con Pablo, la verdad. Pero vamos a decirlo todo. La obra, hablando de la credibilidad y de lo surrealista, pues la obra iba sobre una pandemia. Sí, totalmente. ¿En serio? Pero que no lo hicimos al final. Y Sí, de hecho me estaban preparando para ello. Estaba ya preparado para el Globo de Oro y el Goya a actor a revolucionario, pero por culpa de la pandemia me han jodido, o sea que... Pero sí, la obra iba sobre eso y fíjate lo que es la vida, para que veas, mames, cuando hablamos de escribir cosas que están pasando. Ya te da digo. un poquito de mal rollo, pero bueno, esa es una demostración más de que la realidad, afortunadamente, es también muy increíble, así que... Sí. Bueno, pues, que me estoy riendo. Habla tú, Pablo. En este programa nos reímos mucho, Bueno. ya está, eso es bonito, reírse es bonito. Que bueno, nos vamos a ir despidiendo ya. Pilar, ha sido un placer tenerte aquí. Decir a la gente que, bueno, aunque aún nos pueden ver, pues pueden seguir en redes sociales, ¿no? En Instagram, Play Teatro 3x1, si no me equivoco. No. ¿O no? Me equivoco totalmente. Play Teatro Granada. Play Teatro Granada. Esto no lo cortes. Quiero que No lo voy a cortar, no lo voy a cortar. Bueno, Tus cagadas no las corto. En Twitter somos Play Teatro a secas y en Instagram y Facebook somos Play Teatro Granada. Play Teatro Ahí la 3x1 es el nombre del ciclo que hacíamos en la tertulia. Es cierto, yo es que tiro para lo mío siempre. Claro. Y Muchas gracias bueno, por invitarme, por cierto. Eso, les podéis seguir por ahí para que cuando un poco allí también suben cosas y para que cuando vaya la cosa volviendo a la normalidad, pues puedan ir a verlas, que son historias muy entretenidas y muy originales, tengo que decir, las que escribí, la verdad. Siempre me sorprende. Pues muchas gracias a ti, Pilar. Esperamos vernos pronto y que vaya todo muy bien. Igualmente, que vaya bien. Y a seguir creando, ¿vale? ¿Qué nos queda? Que nos queda. Exacto. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa. Bienvenidas y bienvenidos a la sección tertuliana, donde nos gusta traer a gente que suele estar en los escenarios y que ahora, pues, por las circunstancias no pueden, y que un poco le damos un sitio donde recitar algo y para que ustedes también les vayan conociendo y les den más ganas cuando el mundo vuelva a su nueva normalidad. Y para ello hoy hemos traído a otro campeón de slam, porque aquí traemos a lo mejor de lo mejor. La P de poesía es de Alberto Prieto. Hola, Alberto Prieto, ¿qué tal?
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por invitarme para estar con vosotros. Para mí es un placer estar aquí y compartir pues una tarde agradable y hablando de lo que nos gusta, que de literatura, de poesía, en fin, nuestro rollo, ya sabéis, ¿no? Así que nada, que soy todo vuestro. Bueno, está aquí conmigo Mame, como Hola, sabrá. Mame Onde, sabéis que, bueno, soy compañeros de profesión, ya lo había hablado entre bambalinas. Entre bambalinas. Sí, Mame no la conocía yo, no te había visto nunca y en persona, ¿no? Tampoco nos estamos viendo en persona, nos estamos viendo en vídeo. Yo podría ser otra persona y haber contratado a alguien. Últimamente valemos como personas. Últimamente ya el teletrabajo. El Zoom sustituye a la vida real, ¿no? Así es. Y bueno, Alberto escucha todos nuestros podcasts, o sea, entre todos esos fans que tenemos en Singapur, en México y en todas... Es verdad, hoy no le hemos mandado un saludo a nuestros fans de Singapur, ¿cómo puede ser? Exacto. Que Alberto pues es uno de esos fans de toda la comarca de Extremadura, que allí hay muchísimos fans nuestros. Extremadura, tierra hermanada con Singapur de toda la vida. De toda la vida y con México, que no paro de nombrarlo. Y pues no, que quería traerle porque tenemos este rincón aquí y sabemos que le gusta todo esto de lo que estamos hablando. Y nada, yo qué sé, antes de que leas tu poema, pues un poco contarnos así cuáles suelen ser tus tramas favoritas en series o en libros o en la vida en 2020. ¿Cuál ha sido tu trama favorita? ¿Cuál ha sido tu trama de año o serie favorita, no? Exacto. Bueno, pues la verdad es que al hablarme previamente al programa de tramas, la verdad es que me ha interesado. Nunca había pensado, oye, ¿qué tramas me gustan? Siempre dice, pues la serie que me gusta, la tal, la cual, pero no había, digamos, ido al fondo de la cuestión y analizar verdaderamente qué tipo de trama. Y un poco he investigado, también he leído un poco de oye, ¿qué tipo de tramas hay en la literatura y en el mundo de las series que puedan servir de eje para canalizar y para escribir una novela o para producir una serie, ¿no? Que pueden interesar a los espectadores o a los lectores y tal. Y sí que es verdad que hay articulado un auténtico, no negocio, pero sí sí que hay muchas tramas a la hora de escribir una novela que he investigado, que pueden ser la trama típica de venganza, las tramas estas que van de investigación, de buscar a lo mejor la solución a un problema, buscar una solución a un problema matemático. Es decir, que hay articulado una auténtica organización y estructura en torno a ello, que desconocía, quizás por mis deficiencias técnicas a la hora de escribir novelas, pero sí que es verdad que me han hecho pensar. Entonces me he autoanalizado y creo que sí que hay algunas novelas que me gustan. Sobre todo me gustan las tramas en las que hay dentro muchas tramas. Es decir, las subtramas. Podrían llamarse las tramas Katiuska, ¿no? Como las muñecas esas que se meten una... tramas Katiuska. Pues un poco... Sí, es verdad que no hemos hablado de las subtramas, pero son fundamentales las subtramas. De hecho, es lo que articula muchas veces la trama principal, ¿no? Lo que le da fondo. Claro, y lo que da lugar a incluso a otras películas y otras series que han funcionado muchísimo mejor que incluso aquella de donde procedía, ¿no? O sea, que un poco las tramas, por ejemplo, a mí hay películas... Bueno, Almudena Grandes me gusta precisamente porque incluye muchas tramas a la vez en sus novelas, ¿no? Es una de las que a mí, de las escritoras que quizás más me gustan y expone la cruda realidad de manera muy directa, ¿no? Y quizás otra de las novelas en las que podemos poner como ejemplo, dentro de los clásicos, aunque no es un clásico en sí mismo, sí que podríamos hablar de La colmena de Cela y demás, ¿no? Pero que en definitiva me gustan ese tipo de novelas. Y dentro de las películas, Pulp Fiction, por ejemplo, me parece una obra maestra. Y de Quentin Tarantino, cómo enlaza una escena con otra, cómo la vida de uno se solapa con la de otro y al final confluyen en un final perfecto, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que a mí me
me gana. El puzzle perfecto. Cuando hay muchas tramas que al final que todo confluyen encaje, en ¿no? un puzzle, ¿no? Sí, eso mola. Efectivamente. Eso es difícil de hacer como autor, pero muy satisfactorio como espectador, ¿no? De Efectivamente, sí. De hecho, Alberto tiene 2 novelas escritas y publicadas. ¡Wow! Que lo sepáis. Bueno, una publicada, la otra... Bueno, una publicada y la otra, que como me la he leído, me pensaba que estaba publicada. Pero sí que la otra está pues en proyecto. Ahora estoy hablando con un compañero, con Pedro Ramos, que va a hacer algunas tutorías y algunas clases para mejorar un poco la calidad técnica, porque entiendo que soy un novato en esto de la novela, aunque tengo el borrador y tú has leído las novelas. Sí. La primera fue Historia y Diástole y fue un poco escrita por impulso y homenaje a mi padre que murió. Y la otra sí que esta que he escrito homenaje también a una tierra en la que he vivido algunos años, en la que he conocido a Isma, han nacido mis niños también, ¿no? El altiplano de Granada. No, y ahora estoy con esa y intento quiero publicarla durante este año. Pero bueno, o sea, que has usado un poco tramas personales, ¿no? Un poco a la hora de escribir la novela. Sí, voy a mezclar varias tramas. Sí, sé que tiene ficción, pero que como que la conexión es personal de alguna forma, aunque le metan mucha ficción. Sí, además que, claro, siempre escribes por lo que te ha influido y por muchas experiencias, y el que escribe sin plasmar algo de experiencia, pues miente, ¿no? Yo creo que todo escritor en su trama tiene que plasmar esa experiencia vital que ha ido recogiendo no solamente a través de la lectura, sino a través de la propia vida, lo que ha vivido a lo largo de su... Estoy seguro que la de Harry Potter tenía un niño en el colegio así con gafas redonditas y una cicatriz de frente. Estoy segurísimo. Esa tía no lo sacó de la nada. Sí, además empezaron a mirarla raro, seguro. Cuando la publicó empezaron a mirarla raro. Diciendo, ¿te has fijado en mí, cabrón? Y bueno, Mame, si quieres alguna pregunta antes de que lea su poema. No, nada, que si alguna otra vez pues viene y nos habla de, cuando hablemos de textos inspirados en la vida real, pues que vengas también a hablar con nosotras, pero en vez de en calidad de poeta, en calidad de novelista. Totalmente. Claro, esto es un filón. Encantado, me encanta esto de participar en este tipo de eventos y de programas, de actividades que en definitiva lo que hacen es promover y elevar la curiosidad. A mí me aportáis mucho, sobre todo me despertáis mucha inquietud cuando hablaba, por ejemplo, en el primer programa de los comienzos a la hora de escribir una novela, cómo empezarla. Pues Mame, tu análisis que hiciste me resultó bastante interesante, los tipos de comienzos que había. Y también Pablo, por supuesto, cuando habla de series, pues es un fenómeno. Y entonces aprendo, siempre que escucho, aprendo, que es una de mis pasiones. Me gusta traer gente que nos dice cosas bonitas. Claro. Me gusta. Sí, así es. Pues muchas gracias. Es la verdad. Pues bueno, es un placer tenerte aquí y nada, yo siempre es un placer escucharle en los escenarios. Hicimos una gira juntos, con eso lo digo todo, y hemos compartido mucha carretera y muchos escenarios. Es un placer escucharlo y yo quería traerlo aquí pues, para que todo el mundo que no lo conozca pues lo escuche. Con todas ustedes, Alberto Prieto. Bueno, pues el primer poema y último se titula Ikea y bueno, y va sobre también una trama. Cuando entramos en Ikea, ¿qué ocurre cuando entramos en Ikea? Dice así. Ikea. Este sofá y esta lámpara quedarán bien. Nuestro mundo es un zulo de carretera, un hermoso lugar para reencontrarte a ti mismo, para construir tu nuevo hogar, un hogar en el que te quedarías a vivir si no hubiera guardias de seguridad, si no hubiera alarmas. Esas camas bien hechas te dicen: túmbate, cómprame, soy el colchón y tú mi cuerpo, estamos hechos el uno para el otro. Corre a la sección de armarios, imagina ese contraluz, esa ventana entreabierta y a ti rodeado de soledad consentida, de música de los 80. Camina o revienta, para en la sección de cocina.
Si no sabes cocinar es porque no compraste lo suficiente. Porque ese mostrador, ese grifo, esos tenedores con forma de sirena te hacen soñar con el MasterChef que nunca fuiste. Escuchas la sirena, te ves en esa isla de mármol y metal cortando tomates como Arguiñano, pero sin chiste. Te has levantado y te has atrevido a imaginar mientras leías esa revista de Ikea en el váter y ya no hay vuelta atrás. Has entrado en la sección de baño. Hay lavabos imposibles, encastrados que te invitan a lavarte esas manos que mañana no reconocerás. Jabones de colores y formas variopintas, tapas de váter dibujadas a juego con losetas de vidrio alicatado. Ikea reinventa tu hogar, Ikea se interesa por tu hogar, Ikea sabe lo que quieres, Ikea te vende helados a €1, menús del día, espacios de juego para niños. Ikea sabe más de tu vida que tú mismo. Sabe que aspiras a algo más, que cobras un sueldo de mierda, nada comparable al sueco, noruego o finlandés. Sabe que entrar en Ikea será mejor que volver a tus tantos metros cuadrados. Será mejor ordenar tus muebles heredados de estilo rococó que quieres llamar vintage, porque lo vintage siempre está de moda. Ikea piensa en el más mínimo detalle, te cuida, joder. Te hace sentir fenomenal con el mundo, valoras la interculturalidad, te hace cantar el "No puedo vivir sin ti" de Coquemaya. Empiezas a dominar palabras como Botviken, Braviken, Anevodabili o kayak. Dominas el catálogo. Ikea te regala lápices y metros. Ikea te regala tarjetas Family. Ikea te muestra el camino con flechas. Ya has hecho la lista de la compra. No sabes qué hacer con ella. Tu carro pesa tanto como tu conciencia. Acabas de reconocerte. Eres un mueble más, sin instrucciones de montaje. No puedo aplaudir porque me estoy riendo. ¡Qué maravilla! Además, en mi cabeza estaba mezclándolo con la semana pasada que Screaming leyó un poema relacionado con Jack del Club de la Lucha y estaba pensando en el Club de la Lucha, Ikea, y yo ya lo estaba relacionando todo en una especie de hilo conductor único. Me ha encantado muchísimo. Valga la redundancia. Sí, este poema va a formar parte de un nuevo proyecto que estoy trabajando también de poesía, un nuevo libro que se titula T. Y bueno, vamos a tratar también de darle forma con el tiempo y nada, pasárnoslo bien, que con este poemario lo que pretendo también es pasármelo bien y darle un toque de humor a que bastantes problemas tenemos, ¿verdad? Exactamente. Un poquito de humor nos hace falta siempre y ahora más que nunca. Así es. Pues muchas gracias por ese toque de humor tan necesario, Alberto, y por este ratito. Muchas gracias a vosotros. Volveremos entonces a escucharnos por aquí seguramente, ¿no? Sí. Por supuesto, cuando queráis. Llamaremos de no cuesta. En casa estoy, aquí en casa estoy, no me muevo. Dale. Aquí os espero. Pues bueno, vamos terminando. De hecho, estamos terminando ya este podcast. Pero dentro de poco pues saldrá el siguiente. ¡Yeah! Y nada, para que estéis atentas, pues ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, Instagram y Twitter, Eras Esta Vez. Y en iVoox y en YouTube, Eras Esta Vez, no olvidéis suscribiros. Dar las gracias a Pilar Quesada por estar hoy con nosotras, a Alberto Prieto también podéis seguirle en redes sociales. Y nada, como siempre a Migue por la pedazo de intro que siempre suena al principio. Y a ti, Mami, también te doy las gracias. Gracias a ti, Pablo, por compartir este rato hablando de erótica con dinosaurios, de tramas de la realidad que superan a la ficción y otros muchos temas entretenidísimos que harán las delicias de nuestros oyentes. Muchas gracias una vez más por escucharnos y recordad, como decimos siempre, seguid escribiendo, que la escritura es lo último que se pierde. ¡Viva México y no sean otro ladrillo en el muro!